¿Qué es lo que se necesita para poder llegar a entender la Biblia, la palabra de Dios? Digo esto porque nosotros siempre estamos recomendando a las personas, sobre todo o particularmente a los nuevos creyentes, que comiencen a leer la palabra de Dios. Nunca falta alguien que nos diga, bueno, pero es que la palabra de Dios es muy difícil de entender, es muy complicado. Yo por eso mejor no la leo, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces, como es tan difícil de entender, pues yo mejor no la leo. Yo diría que si la Biblia es inspirada por Dios, si nos es dada como nuestro alimento espiritual, el elemento que nos ayuda a mantenernos limpios delante de Dios y delante de los hombres, también, si la Biblia es nuestro manual de vida, nuestra única regla de fe y práctica, nuestro entrenador, si se quiere, nuestro entrenador personal, el instrumento usado por el Espíritu Santo para moldear nuestra vida y todo lo que necesitamos para poder vencer el mal, para poder vencer a Satanás, para poder someter nuestra carne, por decirlo de alguna forma, no debería ser difícil de entender. Básicamente, si Dios inspiró la palabra de Dios, si Dios nos dio la palabra de Dios, la Biblia, para ayudarnos, si nuestro manual de vida, etcétera, todo lo que hemos dicho, entonces no debería ser difícil de entender, me parece a mí. Por lo menos podría ser difícil de entender para aquellos que nunca la han leído. Y al menos al principio. Y comienzan a leer la Biblia y aquello es como chino, ¿verdad? Como mandarín. Bueno, quizás al principio, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy totalmente seguro que si siguen leyendo la palabra de Dios, eso podría cambiar o va a cambiar con el transcurso del tiempo. ¿Qué era lo que decía el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si eso es la palabra de Dios, entonces si es difícil de entender, y por eso no la leemos, entonces sería como una lámpara que no alumbra bien. ¿Verdad? Que no alumbra bien nuestro camino. No, ella fue diseñada por Dios para iluminar nuestro camino, de manera que ella fue diseñada para que fuese entendida. Entonces surge la pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer realmente para entender la Biblia? Bueno, quizás aquí vamos a hacer algunas consideraciones. Número uno, debemos comenzar a leer la palabra de Dios siempre. Josué, capítulo 1. Versículo 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Según Josué, o según Dios le dijo a Josué, nosotros debemos leer la palabra de Dios siempre. Y está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Entonces, nosotros debemos comenzar a leer la palabra de Dios lo antes posible. Y no debemos dejar de leer la palabra de Dios. Preferiblemente, si va a empezar a leer, o si vamos a empezar a leer la palabra de Dios, mi recomendación es que lo haga en una Biblia que no tenga referencias, sin referencias algunas.
A veces viene en medio versículo un texto, ¿verdad? Está escrito ahí un texto como sugiriendo, bueno, busque tal texto. O a veces en el pie de la página, dependiendo de la Biblia que usted use, puede haber otras referencias, otros versículos, otros textos o comentarios editoriales. Bueno, déjeme decirle que esas referencias, casualmente, fueron puestas por los editores. Y podrían, por lo tanto, tener errores de apreciación. ¿Ah? Cada editor tiene su propia manera de creer, su manera de pensar, y podría exteriorizar esa manera de pensar, y podría estar equivocado. Entonces, es mejor empezar a leer una Biblia, cuando se está empezando sobre todo, empezar a leer una Biblia que no tenga referencia alguna. Leamos igualmente como comemos. Yo he escuchado de todo, haciendo una recomendación ante estudiantes de un instituto, les decíamos que debían leer tantos o cuales capítulos de la Biblia. Y una persona habló, pues no muy duro, pero sí en voz alta, y yo logré escucharlo, donde él decía, no puedo leer ni un versículo porque me duermo menos tantos o cuales capítulos. Bueno, si ese es el caso, es mejor pensar en hacer otra cosa, agarrarse de la manita y salirse del instituto, ¿verdad? Bíblico. Nosotros debemos leer la palabra de Dios, pero como comemos. Resulta que cuando nos sentamos a desayunar, por ejemplo aquí en Costa Rica es gallo pinto, arroz y frijoles, gallo pinto, que unos huevitos revueltos, tocino, qué sé yo, jamón, queso, o maduros, o café y un jugo de naranja. Al almuerzo algo es semejante, arroz, frijoles, un bistec, una ensalada, tal vez unos plátanos maduros, un fresco y quizás hasta un postre. O sea, no nos sentamos a comer un puño de frijoles o un puño de arroz solamente. Somos golosos, entonces debemos aprender a leer la palabra de Dios como nosotros comemos. Isaías capítulo 28, versículo 10. ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Entonces dice aquí Isaías, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Eso quiere decir que no deberíamos leer solamente un capítulo, ¿verdad? Podrían ser 2, podrían ser 3, ¿por qué no 5 o 6? Y si son 5 o 6, ¿por qué no distribuirlos a lo largo del día? ¿Verdad? Ejemplo, una porción de arroz equivaldría a un capítulo del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Una porción de frijoles equivaldría a un capítulo del libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Una porción de ensalada equivaldría, por ejemplo, a un capítulo del libro de los Salmos. La gente, es que a mí me encanta tanto los Salmos, pero solo leen los Salmos. Bueno, eso sería, con todo respeto, como si estuviéramos comiendo solamente ensalada, que no es malo. Una porción de carne, necesitamos proteína, equivaldría a un capítulo del libro de Romanos, uno de los libros más ricos en aspectos dogmáticos o doctrinales que tenemos en el Nuevo Testamento. Y quizás una bebida o un postre equivaldría a 1 o 2 capítulos de Apocalipsis, un libro que por sí mismo es difícil de entender porque tiene muchos símbolos, muchos cuadros, ¿verdad? Además de que es un libro como profético. Entonces, sería como un complemento, ¿verdad? Que a largo plazo, estoy seguro, vamos a llegar a entender o comprender. Pero el libro de Apocalipsis debe ser leído. En tanto no sea leído, va a ser más difícil entenderlo y comprenderlo. Así que se requiere leerlo una y otra vez. Si nosotros logramos hacer esto, es solo una recomendación.
Lo que estamos tratando de decir, no empieza a leer el libro de Génesis y después termina con Éxodo, y después sigue con Levítico, está retardando su aprendizaje y el que logre asimilar la verdad eterna de la palabra de Dios. Es mejor leer un poquito aquí y un poquito allá, como dice Isaías. Un capítulo del libro de Génesis, un capítulo del libro de Mateo, un capítulo de los Salmos, un capítulo del libro de Romanos y dos de Apocalipsis. Y cuando termina con Génesis, pues sigue con Éxodo. Cuando termina con Mateo, sigue con Marcos. Cuando termina con Romanos, sigue con Primera de Corintios. Cuando termina con Apocalipsis, vuelve a empezar el libro de Apocalipsis. Si tú logras, o si alguien logra hacer esto fielmente durante 40 días sin fallar, en el mismo lugar, sea su casa, sea su oficina, a la misma hora, le garantizo que se va a hacer un hábito. Todo lo que hagamos durante 40 días consecutivos, a la misma hora y en el mismo lugar, va a terminar haciéndose hábito. Es muy probable que al principio no entendamos nada. Sin embargo, con el tiempo eso va a cambiar. Como cuando leemos una novela. No sé, un bestseller, un libro, El Quijote de la Mancha, el Mío Cid, qué sé yo, y no entendemos nada, pero nos entra la curiosidad y lo volvemos a leer 2 y 3 veces, y quizás cuando vamos por la tercera, ya entendí, ya comprendí qué es lo que está pasando. Cuando estamos viendo, por ejemplo, una película, ver películas o televisión con mi mamá era increíble, porque íbamos por media película, entonces ella hacía una pregunta de algo que había pasado al puro principio, ¿verdad? Y a veces a todos nos pasa, y a veces vemos una película 2 y 3 veces y un día decimos, y ya entendí, no había entendido, ¿verdad? No había entendido, ahora ya entendí, porque el personaje hizo esto y lo otro y el más allá. Entonces probablemente al principio no vamos a entender nada, sin embargo con el tiempo, y si seguimos leyendo las Sagradas Escrituras, eso va a cambiar. Comience a escuchar la palabra de Dios. Estamos diciendo comience a leer la Biblia. En segundo lugar, comience a escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios nos va a ayudar a entender mejor. Al menos esa es la promesa que encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se edifica nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? Bueno, esto es toda la bendición, probablemente leyendo la palabra de Dios, pero aquí dice, así que la fe es por el oír y por el oír con fe. Entonces, si usted se dispone a escuchar la palabra de Dios, quizás, bueno, que hay una promesa, va a ser más fácil para usted entender. Quizás no todos somos iguales. Nosotros, no todos aprendemos viendo o leyendo. Tal vez para otros es más fácil oír. Me pongo a pensar cómo harán, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad visual. Son ciegos y no pueden ver. Bueno, pueden oír y pueden aprender. Así que no solamente lea la palabra de Dios, sino escúchela. Y me surge una pregunta, ¿dónde puedo yo ir a escuchar la palabra de Dios? Mejor no hablemos de la radio ni la televisión, no hablemos de internet, mejor hablemos de la iglesia, porque es en la iglesia donde podemos escuchar la palabra de Dios. Desde que usted entra hasta que usted sale, a través de los cantos, de los himnos, de los coros, a través de la lectura, a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, usted está escuchando. Bueno, haga lo posible por asistir a una iglesia donde pueda escuchar la palabra de Dios. Algo importante, número 3, comience a estudiar la palabra de Dios. Recordamos lo que el Señor Jesucristo decía en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39. Escudriñar las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces dice que debemos escudriñar. ¿Qué es lo que la palabra escudriñar quiere decir? Bueno, la palabra escudriñar quiere decir algo así como rumear.
como hacen el ganado vacuno, que mastica y mastica y mastica. Dicen que las vacas tienen 3 estómagos, entonces tragan ahí, ¿verdad? Lo procesan, lo vuelven a masticar, segundo estómago, otra vez lo procesan, lo vuelven a masticar y al tercer estómago, etc. Bueno, este asunto de rumiar, quizás masticar, quiere decir en realidad examinar, extraer, exprimir. Entonces, casualmente en primera de Pedro, algo dice al respecto en el capítulo 1, en el versículo 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí está la palabra. Y habla casualmente, dice, de inquirir, dice, y diligentemente indagar. Nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios, rumiar, masticar, ¿verdad? Inquirir o diligentemente indagar en ella el significado de las cosas y las verdades eternas de Dios. Podemos entender mejor la palabra de Dios si la estudiamos. Se me ocurre al lado de personas que a su vez la han leído y la han estudiado por más años que nosotros. Esto es algo que nos va a ayudar muchísimo. Aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, tenemos un ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, su joven discípulo, dicho sea de paso, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y dice: gracias a Dios, Timoteo, por todo lo que tú sabes, por todo lo que tú has aprendido. Qué bueno, porque tu fe se ha visto edificada y has crecido. Que es la misma fe, el mismo conocimiento que habitó primero en la mente y en el corazón de tu abuela Loida y de tu mamá Eunice. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es muy probable desde temprana edad, Timoteo estudiaba la palabra de Dios con su abuela y con su madre Eunice. Recordamos el otro texto que le decía el apóstol Pablo aquí mismo en 2 Timoteo 3, 16, si más si no recuerdo, pero le decía, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Mucho de lo que Timoteo llegó a hacerlo porque había estudiado la palabra de Dios con su abuela y con su madre. Posteriormente es adoptado como discípulo del apóstol Pablo y él le instruye quizás a un nivel más allá de lo que su abuela y su madre habían hecho, y quizás eso le facilitó su aprendizaje con el apóstol Pablo. Recordamos también aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2, las instrucciones del apóstol Pablo para Timoteo. Y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo le está diciendo, bueno, de la misma manera que usted fue instruido o enseñado, usted debería tomar en consideración para el liderazgo de la iglesia aquellas personas que han sido enseñadas e instruidas a su vez, ¿verdad? A los que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, estudiar la palabra de Dios es fundamental para entender la palabra de Dios, sobre todo si lo logramos hacer al lado de personas que llevan más tiempo leyendo la palabra de Dios y estudiándola, más tiempo que nosotros. Eso va a ayudar muchísimo. Número 3, comience a hacer asociaciones.
¿Qué encontramos en el libro de Mateo? Ya yo necesito cambiar mi Biblia. Yo no sé si se nota, pero está muy subrayada. Pero dice aquí en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cómo? Habla de una abominación desoladora. Y la gente se pregunta, siempre hay personas que nos preguntan, hermano Carlos, pero ¿qué es eso de la abominación desoladora? Ahí está la respuesta. Aquí dice, ¿sí? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Inmediatamente el Señor Jesucristo está haciendo una referencia. ¿A dónde? Al libro de Daniel. A cosas que fueron dichas o escritas por Daniel. O por cosas que el Señor le dijo a Daniel que dijera y escribiese. Entonces dice que el que ha leído Daniel va a entender cuál es la abominación desoladora. Y si no ha leído Daniel, pues no va a entender. Por eso decimos, el consejo de Isaías, lea un poquito por aquí y lea un poquito por allá. Si usted está leyendo en Mateo 24, en el versículo 15, y se encuentra con este versículo, y usted ha leído un poquito por aquí y un poquito por allá, y ha leído el libro de Daniel, va a entender. ¿Qué estamos tratando de decir? Bueno, comience a hacer asociaciones. Entonces, aquí en el capítulo 24, en el versículo 15, en el margen, si no aparece, porque estamos diciendo que use una Biblia sin referencias, haga sus propias referencias. Vaya al libro de Daniel y averigüe de cuál texto está hablando y anótelo aquí al margen, ¿verdad? Puede ser Daniel 9:27, capítulo 11, versículo 31 o capítulo 12, versículo 11. O sea, pase de aquí a Daniel y lea Daniel y ponga los textos aquí al margen que dan referencia a lo que está hablando el Señor Jesucristo. Y en Daniel, pues anote el texto de Mateo 24:15. Entonces, hay un momento en que no le va a caber. Me refiero, después de tanto tiempo de leer y estudiar la Biblia, y como yo voy a tener que cambiar de Biblia. Entonces comience a hacer asociaciones, a ligar textos en el Antiguo Testamento con textos en el Nuevo Testamento que hablan básicamente del mismo relato, del mismo tema. Y viceversa, creando así sus propias referencias. Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y lo vuelve a reiterar en el versículo 13. Pero en el 9 particularmente dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Quién entenderá ciencia? ¿O quién entenderá doctrina? Bueno, dice Isaías en el versículo 10 y en el versículo 13, el que lee un poquito aquí y el que lee un poquito allá y hace asociaciones. Por eso no entendemos la Biblia. La palabra de Dios, Dios mismo nos está diciendo, comience a hacer asociaciones. Número 4, comience a memorizar la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra memoria, le va a dar herramientas al Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, para recordarnos las cosas y hacernos entender la palabra de Dios, puesto que no se puede recordar lo que no se ha aprendido o memorizado. A veces estamos estudiando la palabra de Dios y estamos leyendo un texto y de repente tengo que hacer un alto. ¡Pum! ¡Ay, yo he leído de esto en algún otro lugar! Y comienzo a hacer memoria y de repente viene un texto que yo había memorizado. Si es cierto, tal cual tal cosa. Dice, ejemplo, en Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 9, habla de Satanás como el dragón. Y de repente dice, la serpiente antigua.
el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente más antigua? La que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que hablaba, ¿se acuerdan? Y sedujo a Adán. Perdón, y sedujo a Eva y a Adán posteriormente. Ah, qué interesante. Hay una asociación aquí. Si yo leí Génesis, voy a entender lo que Juan está diciendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9. Y si estudio el relato de Génesis 3 sobre la serpiente y cómo sedujo a Adán, a Eva y a Adán, en ese orden, quizás voy a entender más acerca de la persona de Satanás, su trabajo, su vida y ministerio con los hombres. ¿Por hacer qué? Asociaciones o por memorizar la palabra de Dios. En San Juan 14, 26, quien lo dice, el Señor, ¿verdad? Que el Espíritu va a venir a nuestras vidas y que nos va a guiar a toda la verdad y que nos va a enseñar todo lo que Dios ha dicho, pero también dice que nos va a recordar todas las cosas. Yo alguna vez lo intenté, para ser honesto. En el colegio, cuando tenía exámenes, se me había olvidado que ya había examen. Entonces me sentaba ahí en mi pupitre y comenzaba a orar: Señor, mira que yo quiero pedirte que tú me ayudes, Señor, porque hoy necesito sacar bien este examen. Tú sabes que yo no he estudiado, que se me olvidó. Por favor, mándame un angelito que me esté soplando todas las respuestas de las preguntas. Pero quiere que le diga una cosa: la calificación demostraba que no era ningún ángel. Porque el Señor no nos va a recordar nada que no hayamos aprendido, que no hayamos memorizado. Entonces es necesario comenzar a memorizar la palabra de Dios. Hermano, ¿y el hebreo y el griego? Bueno, sin lugar a dudas, conocer los idiomas originales y su significado puede ser de gran ayuda. Sin embargo, debemos tener mucho, pero mucho cuidado con pretender creer que todo lo que necesitamos es saber griego y hebreo. En internet usted puede encontrar mucha gente en Facebook y en las redes sociales ofreciendo cursos de hebreo o de griego, ¿verdad? Y inclusive le dicen a usted: en 2 meses usted ya está interpretando las Sagradas Escrituras. Bueno, eso es muy preocupante. Recibir un curso de hebreo y en 2 meses estar interpretando las Sagradas Escrituras, usted va a agarrar este libro, lo va a tirar a la basura, va a agarrar un cuaderno y probablemente va a comenzar a crear su propia versión de las Sagradas Escrituras. Es muy peligroso, repito, llegar a pensar, a creer, que lo único que usted necesita para entender la Biblia es saber hebreo y griego. Conozco personas que con muy buena intención se abocaron a conocer el hebreo y el griego. Y desde esta perspectiva se dedicaron a interpretar las Sagradas Escrituras. Terminaron torciendo las Sagradas Escrituras, torciendo las más elementales verdades de la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 3, en el versículo 1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Podríamos quizás tener un capítulo para hablar posteriormente solo de esto. Pero Santiago está diciendo, el hermano del Señor: cuidado con pretender ser maestros. Y ese es el grave error que muchas personas están cometiendo a la hora de pretender conocer el hebreo y conocer el griego. Y desde esa perspectiva, dedicarse a interpretar las Sagradas Escrituras y terminar torciendo verdades muy básicas o muy elementales, relacionadas, por ejemplo, con la salvación o la seguridad de la salvación. He escuchado personas decir que, bueno, desde la perspectiva del idioma, del hebreo, del griego, la palabra, si salvación quiere decir tal cual cosa, entonces quiere decir que la salvación se pierde. Cuidado, la salvación no se pierde. Le guste a quien le guste, la salvación es permanente en Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos para entender la Biblia?
Bueno, yo diría que una gran dosis de humildad también. ¿Por qué? Porque necesitamos echar mano de las reglas más básicas e elementales de interpretación bíblica. El hebreo y el griego no es suficiente. Además de todo lo que hemos dicho, necesitamos echar mano de las reglas más básicas y elementales de interpretación bíblica. Sin estas reglas de interpretación bíblica, vas a torcer el significado del hebreo y del griego y vas a terminar torciendo las sagradas escrituras. Es que la Biblia no se puede entender si no echamos mano de algunas reglas de interpretación bíblica. Reglas que se encuentran implícitas, contenidas en la palabra de Dios. Por ejemplo, por mencionar una, la más conocida, quizás, el principio del contexto, que dice que nosotros para poder entender un texto, un versículo, debemos leer antes y después. O sea, debemos conocer la información que se encuentra antes o después del texto. Necesitamos hacerlo de esa manera. Por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 22 y 26, dice que el Señor bautizaba y que inclusive la gente decía que bautizaba más discípulos que Juan. Y entonces los discípulos de Juan se acercan a Juan el Bautista y le dicen, mira, maestro, yo no sé cómo le decían, es que ahí está el Señor Jesús, ¿verdad? Y bautiza más discípulos que nosotros. Alguien al leer estos textos o pasajes podría decir, bueno, el Señor Jesús bautizó. Qué interesante esto, ¿verdad? Qué bonito hubiese haber sido bautizado por el Señor Jesús. O por alguien que haya sido bautizado a su vez por el Señor Jesús. Pero resulta que en el libro de San Juan, en su contexto, o sea, si usted lee la información que se encuentra antes o la información que se encuentra después, estamos hablando de San Juan capítulo 3, versículo 22 al 26. Bueno, su contexto sería leer antes del capítulo 3. Su contexto sería leer después del capítulo 3. Y casualmente, después del capítulo 3, dice la palabra de Dios con mucha claridad. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Vamos a llegar al entendimiento de que el Señor no bautizó a nadie. Entonces, ¿quién bautizó a sus discípulos? No sé. Hay un video por ahí que alguna vez grabamos sobre el tema y llegamos a la conclusión de que no se sabe. Que pudo haber sido Juan el Bautista, no lo sabemos. Varios de los discípulos de Juan el Bautista llegaron a ser discípulos del Señor Jesús. Bueno, pudieron haber sido ellos, pero no sabemos. Y dice la palabra de Dios categóricamente que el Señor Jesús no bautizaba. Entonces, necesitamos echar mano de las reglas más básicas y elementales de interpretación bíblica, como el contexto, el principio de la primera mención, el principio del contexto general de las Sagradas Escrituras, las palabras clave, las palabras individuales son la clave para entender la Biblia, el principio del aspecto simbólico de las Sagradas Escrituras. Hay varios, ¿verdad? Yo conozco como 15, pueden ser más, pueden ser menos, ¿verdad? Pero necesitamos echar mano de algunos de estos principios. Un principio es una regla, como las tablas de multiplicar, como las reglas de ortografía o de gramática, ¿verdad? Entonces necesitamos echar mano de algunas reglas para que ponerlas en práctica, para que cuando estemos leyendo la Biblia podamos entenderlas. Por ejemplo, hay una muy básica y elemental. La Biblia fue dirigida a 3 tipos de personas: judíos, hijos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob; gentiles, descendientes del resto de las demás naciones, o sea, nosotros somos gentiles, y la iglesia. Entonces, cuando yo estoy leyendo un libro, un texto, ¿a quién fue dirigido? ¿Es para los judíos?
El sábado es para los judíos. ¿Ah? ¿Para quién fue dirigido esto? ¿A los creyentes? ¿A la iglesia? ¿O a los pueblos gentiles? ¿Quiénes son condenados al infierno? ¿La iglesia, los judíos o los gentiles? Entonces necesitamos conocer algunas reglas de interpretación bíblica. Necesitamos igualmente, si es posible, un buen diccionario de hebreo y de griego, donde podamos consultar el significado y el uso de las palabras en hebreo y en griego, si es posible. Necesitamos pedirle a Dios poder entender también las Sagradas Escrituras. Salmo 119. Necesitamos pedirle, claro. Es lo primero que deberíamos hacer cuando vamos a empezar a leer la Biblia. Señor, ayúdame para poder entender. Salmo 119, 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Se le atribuye el Salmo 119 al escriba Esdras, un hombre muy letrado, con mucho conocimiento, con mucha capacidad. De manera que Esdras, siendo un escriba diligente en la ley de Moisés, que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, le pide a Dios poder entender las Sagradas Escrituras. De manera que así necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a entender las Sagradas Escrituras. Pero sobre todo necesitamos someternos a la guía del Espíritu Santo. Podemos prescindir de todo lo anterior, menos de la guía del Espíritu Santo, que ha venido a guiarnos a toda verdad. Y la verdad es que Dios es santo y demanda santidad de cada uno de nosotros. ¿O no dice el Señor, sed pues santos porque yo soy santo? Y ojalá fuese solo eso lo que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Recordamos el otro texto que dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Escuchó? Sin santidad nadie verá a Dios. Y sin embargo parece ser que hoy en día nosotros sí podemos entender la palabra de Dios, pese al pecado que nos embarga, pese a que estamos inmersos en el pecado, podemos entender la Biblia y la palabra de Dios. No, esto no es así. Si nuestros sentidos están cegados por el pecado, probablemente el pecado nos inducirá a torcer la palabra de Dios a nuestro favor. Por eso el apóstol Pablo hablaba con claridad y decía, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo tenían la mente y el corazón de estas personas? Entenebrecido. ¿Cómo era su entendimiento? Entenebrecido. Y eran ajenos a la vida y a la verdad de Dios. No, si usted está sumergido en el pecado, si el pecado simple y sencillamente ha cegado sus sentidos, lo siento, pero usted va a malinterpretar la palabra de Dios y va a enseñar el error. Pablo igualmente dijo también con bastante claridad, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Y dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
¿De quiénes está hablando? De aquellos que en los postreros días vendrán, diciendo que son maestros de la palabra. Nadie que esté inmerso en el pecado va a poder entender correctamente la palabra de Dios, sino más bien la va a ¿qué? A torcer. Por último, creamos lo que leemos. El mayor problema que estamos teniendo con las personas que todavía leen la Biblia es que no creen lo que están leyendo. Si no creemos lo que leemos, ¿por qué había el Señor de ayudarnos a entender su palabra? San Juan capítulo 7, versículo 17. San Juan capítulo 7, versículo 17. Hay una pregunta. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí está la pregunta. ¿Quiénes, según este pasaje, llegarán a entender la palabra de Dios? Los que quieran hacer la voluntad de Dios. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si usted no se preocupa por conocer y hacer la voluntad de Dios, pues simple y sencillamente no va a poder entender la palabra de Dios. Si usted no cree la palabra de Dios, usted no va a poder entender la palabra de Dios porque Dios no le va a revelar ni le va a dar entendimiento para que lo pueda hacer. Esto es vivir por fe. Creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Aún los mandamientos y restricciones relacionados con la santidad del cristiano. Por lo tanto, nuestra fe debe llevarnos a la obediencia, a obedecer y a vivir una vida separada de lo que a Dios no le agrada. Si esto no es así, entonces esto no es fe. Claro, yo tengo fe en ser sano, yo tengo fe en sanar a otros, pero no tengo fe en lo que Dios ha dicho en su palabra con respecto a sus mandamientos y a vivir en santidad. Déjeme decirle que si la fe no nos lleva a la obediencia y a la santidad, entonces no es fe. Eso puede ser muchas cosas, pero no es fe. Y ese es el gran problema. No creemos lo que tenemos delante de nuestros ojos. Por eso no podemos entender lo que leemos. La Biblia no es un libro difícil de entender. Sobre todo, si tenemos la guía infalible del Espíritu Santo. Pero sí, para poder entenderla tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, conocer un poquito acerca de principios de interpretación bíblica, ser humildes. Si tenemos acceso a un diccionario de griego y hebreo, pues para poder consultar el significado de las palabras, pero el hebreo y el griego no lo es todo. Pero sobre todas las cosas necesitamos humildad para someternos a la dirección del Espíritu Santo, quien nos guíe a toda verdad. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la paz de mí.